eso es parte de lo que estamos viendo, el antes y el después, este giro en las posiciones, pero es un hecho que la Corte pues sí ha tomado esta posición política, pero para ahondar en esta explicación, para ayudarnos a entender qué es lo que está ocurriendo con esta situación de los 8 ministros que se van a poner a analizar la viabilidad de la reforma judicial. Hemos invitado al abogado Andrés Reper para que nos ayude a entender qué es lo que está ocurriendo, así que le damos la bienvenida aquí a este espacio de Café y Noticias. Abogado, muy buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, Daniela. Muchas gracias, abogado. Pues preguntarle de entrada sobre este escenario que estamos viendo. La ministra Lenia Batres lanza pues una declaración importante, para nada que se puede dejar pasar, que es la de un golpe de Estado. ¿Usted, con base en lo que estamos viendo, considera que hay razón en asegurar que la Corte está dando o está en vías de dar un golpe de Estado? ¿Un golpe de Estado? Anoche lo estaba platicando, más bien el golpe de Estado para que exista tiene que darse. Lo que se está detectando es que lo están intentando. ¿Por qué? Porque están abriendo la posibilidad de que sea la propia Corte la que dice, esta reforma que se hizo con base en la Constitución no vale. Al decir esto, claro, no lo han dicho, están abriendo la posibilidad de hacerlo. Al decir esto, se estarían poniendo por encima de los otros dos poderes, aparte de la voluntad popular y de la Constitución. Eso significa que un poder, vía métodos no establecidos en la Constitución, se sobreponga a otros dos poderes. Hay varios tipos de golpes de Estado. Hay golpes de Estado técnicos, que sería más o menos el ejemplo en el que estaríamos, porque a través de inventarse reglas supuestamente jurídicas, se quieren sobreponer por encima, valga la redundancia, del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo, de la Constitución y de la voluntad popular. Hay golpes de Estado que son al interior de un solo poder, como lo vimos en Chile con Pinochet, o en México con Madero. El propio Poder Ejecutivo, el ejército se rebela y ataca al titular y ellos se imponen como la máxima autoridad. Y hay golpes de Estado mediáticos que son provocados por lo que se llama el blandigolpismo, que es generar unas condiciones de desaliento, de zozobra, de falta de certeza y de certidumbre en general, que provoque que la sociedad diga, no estamos de acuerdo con el estado de cosas actual, queremos un nuevo gobierno, que fue un poco lo que le hicieron a Pedro Castillo, lo que le hicieron a Evo Morales. Y creo que aquí estamos ante una intentona ciertamente ridícula, y quiero hacerme responsable de mis palabras y de este adjetivo, porque la sociedad está del lado de la reforma. Esto es, aquí son un pequeño grupo de personas, son 8 ministros, y hoy lo dijo nuestra presidenta, 8 ministros y una veintena de abogados, quizá de empresarios, que se reúnen en torno a ellos con megáfono y con un poder que tienen para poder estar, digamos, intentando sembrar la duda y sobre esto, pero no tienen facultades, están verdaderamente. Ayer ponía yo un ejemplo cuando vemos estos videos de las persecuciones policíacas en Estados Unidos, que van en una autopista y lo va siguiendo la cámara con el helicóptero, y de repente vemos cómo el otro se sale y empieza a cruzar ya en los campos y en los sembradíos. La Corte ya ahorita ya se separó de todas las vías legales y constitucionales, ya esto lo están haciendo inventándose una nueva ruta, inventándose reglas. No han descalificado la reforma, pero eso no quiere decir que no esté mal lo que están haciendo, porque ya el mero hecho de que se autoricen ellos mismos a entrar a revisar una reforma constitucional es considerarse por encima del constituyente, y el constituyente representa la voluntad popular y a ellos no los eligió el pueblo. También usaré otro ejemplo que ayer decía, que imagínate un árbitro de fútbol, el árbitro cuida las reglas del fútbol, pero si la FIFA o los que organicen el fútbol cambian las reglas, los árbitros no podrían decir, pues esas reglas no se aplican porque yo sé cuáles son las que se deben aplicar. No, tú estás para cuidar y para defender las reglas que hagan ellos. Tú eres el guardián de las reglas, no el creador de las reglas.
Entonces, y es muy triste que sea justamente por asunto de su dinero, de la duración de su nombramiento, porque el ejemplo absurdo que usaba Lainez, justamente yo lo uso en sentido contrario. Si la Corte estuviera defendiendo los derechos humanos de las personas, oye, serían héroes que se atraviesen en la calle, que paren todo, porque estaríamos a lo mejor legislando el Congreso por la pena de muerte, por la prisión vitalicia, etcétera. Ahí tendríamos una Corte que estaría defendiendo los derechos humanos, pero no, está defendiendo que ellos sigan siendo quienes se designan, quienes se vigilan, y pues prácticamente no se metan en nuestra parcela de poder. Sí, porque resulta muy particular que estamos hablando que de repente en México ya tenemos un maxipoder, ¿no? O sea, que está por encima de cualquier otro órgano, de cualquier otro poder, incluso hasta del poder legislativo e incluso hasta de la presidencia de la República. Pero cuando nos metemos a ver, o sea, lo que analizan es algo que presentó el mismo Poder Judicial, un trámite elaborado por jueces y magistrados federales. O sea, así de cínico, podríamos decirlo, es este comportamiento de que ellos están tomando sus decisiones con base en sus propios intereses, abogado. Es correcto. Y me llama a aclarar una cosa más. No puede la Corte conocer de algo sobre lo cual ya se ha pronunciado. Está establecido en la propia ley orgánica del Poder Judicial y en su código de ética. Si ellos se pronuncian sobre un asunto que ellos, digamos, jurídicamente se quieren pronunciar sobre algo, sobre lo que ya opinaron y ya han hecho una y mil manifestaciones, entonces están incurriendo en un conflicto de interés que viola justamente la equidad esencial que debe existir en cualquier juicio. Un juicio es un triángulo, está el juez en medio y las dos partes, ¿no? Pero no puede ser el juez una de las dos partes. Aquí son los ministros los que están en contra de la legislación. Entonces, esto viola la equidad fundamental. Y además, al hacer esto, están, como lo acabas de decir, suponiéndose como un poder nacido no sé de dónde. O sea, ¿cuál es el fundamento para que existan? Es una especie de justnaturalismo, de poder divino, de nosotros sabemos, estamos por encima de todos ustedes. Es un despropósito, es una gran equivocación. Y es tal el cinismo que llama a sospecha. ¿A qué me refiero? Y aquí es donde a lo mejor entra lo del blandigolpismo. Lo que están haciendo, y lo dijo la presidenta, muy bien dicho, por cierto, es un acto de provocación. Quieren provocar que la gente, pues, nos enojemos, exijamos juicios políticos, exijamos una reforma que los disuelva, etcétera, para poder victimizarse ante la comunidad internacional, crear condiciones de desestabilidad, porque en este momento ya lo están intentando, para que intervenga OEA, Estados Unidos, Human Rights Watch, que no, México, espérate, y nos quieren llevar a una crisis en la que ciertos agentes internacionales se pongan de su lado, como ya se manifestó una organización estadounidense, para decir, México, tú no eres tan soberano como tú creías, aquí nosotros vamos a apoyar a estos 8 ministros. Eso es lo que están buscando y creo que lo mejor es ignorarlos y que continúe el procedimiento de reforma, y en caso de que ya ellos incurran en mayores violaciones a la ley, bueno, ya se tomarán las decisiones correspondientes por parte del legislativo, sobre todo, que es el único que puede incidir en los ministros vía juicio político. Ahora, sobre esto, abogado, la declaración, por ejemplo, de la presidenta de esta mañana de decir que no hay manera en que se tire la reforma, que es igual en el mismo sentido lo que dice el senador Gerardo Fernández Noroña el día de ayer. O sea, realmente no hay ningún riesgo de que con lo que con lo que ocurrió el día de ayer en la Corte, se logre frenar la reforma. O sea, de verdad no hay ningún riesgo, aunque sea mínimo, para que se tambalee esta reforma recién aprobada. Muy buena pregunta. Ellos, como ya están fuera de toda ley, norma, tradición jurídica, precedentes o jurisprudencias, pues podemos esperar lo que sea. Ellos pueden en 2 días, 3 días o una semana decir, esta reforma es inconstitucional y no es válida. Pero eso que ya están haciendo, pues ya está fuera del orden jurídico. Imaginémonos el capitán de un barco que ya se volvió loco
y que dice, vamos a estrellarnos contra esas piedras porque ahí es donde yo veo que vamos a encontrar oro. Y la tripulación le dice, no, ya no te vamos a hacer caso, ya te saliste de todo orden, de toda lógica, y es lo que está sucediendo con ellos. Entonces, te lo digo como abogado, soy simpatizante de la izquierda, no soy militante de Morena, no obstante que los represento en algunos litigios. Como abogado te digo, y te lo dice cualquier abogado, no tienen razón, están intentando crear nuevas facultades que no existen, y el espíritu o la razón por la que existe la división de poderes es para que ningún poder viole las capacidades de otro. Y ellos argumentan que esto viola su autonomía porque han confundido una cosa. Ellos creen que autonomía significa endogamia para reproducirse, como si el poder legislativo se nombrara a sí mismo diputados, senadores, o como si el poder ejecutivo nombrara al siguiente presidente sin necesidad de que interviniera el pueblo. Son tan antidemocráticos y su formación es tan antidemocrática y tan vertical en el Poder Judicial que para ellos el tema de las elecciones y la democracia, de verdad, y lo escuchas en sus declaraciones, no lo digo yo, no es importante. O sea, la gente no sabe, el pueblo desconoce, nosotros somos los verdaderos guardianes de sus derechos, somos los guardianes de la Constitución. No cuenta, parece. El artículo 39 es una especie de declaración bonita, como el juramento a la bandera de México, legado de nuestros héroes. Para ellos eso no es relevante. Para ellos lo que es importante es la Corte, es el guardián de la Constitución. Se les olvida que la Constitución es creada por el legislativo y el legislativo por el pueblo. Esa parte ya no les gustó. Entonces, claro que la pueden declarar inconstitucional, pero eso, o declarar que México es el nuevo puerto de aterrizaje de marcianos, sería exactamente lo mismo, porque del lado de la Constitución está el Ejecutivo, está el Legislativo, y tenemos los argumentos, tenemos el procedimiento legislativo que se cumplió, tenemos las facultades que otorga la Constitución, y tenemos la voluntad popular. Entonces, no es un berrinche, no es que el pueblo quiera violar la Constitución, y decir, pues que somos más y somos el pueblo y vamos a... No. El pueblo está cumpliendo, de hecho se ha cumplido con absolutamente todo el procedimental, digamos, la liturgia constitucional de que entre por el Ejecutivo, pase por comisiones de la Cámara de Diputados, lo vote, después se turne vía minuta al Senado, después el Senado lo turna a comisiones, etcétera, se vaya como minuta a las legislaturas. Estamos cumpliendo con el procedimiento que establece la propia Constitución de reforma, que es el 135, y es el constituyente permanente, que es el legislativo más las legislaturas locales. Entonces, claro que pueden hacerlo, pero no lo van a parar. Y sí existe el juicio político en su contra. De hecho, en este momento ya actualizaron todas, por lo menos 3 causales de juicio político. Que no queramos llevar, que no quiera llevar la presidenta esta situación a un límite en este momento, pues es muy natural y comprensible. Pero de que ya actualizaron esas causales, ya están actualizadas. Ya se podría actuar en contra de ellos y destituirlos en este momento. ¿Y ese procedimiento cómo es? O sea, sí entiendo también esta parte del arma de doble filo, ¿no? De darles argumentos para decir que Claudia es autoritaria, como se dijo en la campaña, pero creo que sí es también como una duda muy legítima de la gente de decir por qué tenemos que estar aguantando este tipo de posiciones, porque además ahorita es el caso de la reforma del Poder Judicial, pero viene todo un paquete de reformas que también al grupo que rodea a Norma Piña pues no le han gustado, por ejemplo, lo de los órganos autónomos y un sinfín de cuestiones más que puedan, tanto del paquete de reformas que tenemos que dejó el expresidente, como las que pueda proponer la doctora en adelante. Entonces, ¿es muy difícil iniciar este tipo de procedimientos de juicio político contra ministros? Bueno, ese procedimiento existe en la Constitución, en el artículo 110, y en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en el artículo 7, se establecen las causales. Y funciona más o menos así. Yo, ciudadano mexicano, o usted, Daniela, o usted, Perla, creemos que los ministros están violando gravemente la Constitución, que están atentando contra las instituciones democráticas, contra el voto popular. Son una serie de causales, las tuiteé anoche y ahorita lo volvería a hacer para que las puedan ver, están establecidas en el artículo 7. Entonces presentamos una denuncia, nosotros como mexicanos, escrita a mano o a máquina, llegamos a la Oficialía de Partes de la Cámara de Diputados,
solicitamos juicio político en contra del ministro tal, por las siguientes razones. Esto se turna a la mesa directiva de la Cámara de Diputados. La mesa directiva decide turnarlo, si lo admite, a comisiones para que se estudie si es viable. Si es viable, se inicia el procedimiento en la Cámara de Diputados, en la comisión instructora, determina si es una serie de procedimientos legislativos ahí, pero al final, para resumirlo, lo vota la Cámara de Diputados por mayoría simple, y si lo aprueba, lo turna a la Cámara de Senadores, quien se erige como el jurado, y ese jurado, con una votación calificada de 2/3 partes, determina cuáles son las consecuencias de un juicio político. Uno, la absolución, o sea, no eres culpable, no eres responsable. 2, te destituimos, o 3, te destituimos e inhabilitamos para ejercer cargos públicos, independientemente de que en el estudio o en el juicio político se llegaran a advertir conductas que pudieran ser perseguidas por la vía penal, por ejemplo. No estamos hablando en este momento de ese tipo de conductas, pero no las descartamos que pudieran llegar a darse por parte de los ministros, de magistrados y jueces. Baja hasta jueces la posibilidad del juicio político, no nada más los ministros. Entonces, más o menos funciona así, y no se ha llevado a cabo en contra de ministros. Estaríamos también, como dice la frase, haciendo historia, pero los ministros yo creo que se quieren acercar a propósito a esa posibilidad para victimizarse. Entonces, lo mejor es que sigamos con la convocatoria que debe expedir el Senado, a más tardar el 15 de octubre, que se emita la legislación secundaria y que la sigamos aplicando, y estas personas pues pueden seguir diciendo misa y estar razonando afuera del recipiente respecto de esta reforma, pero nosotros debemos continuar. Y creo que la presidenta tiene esa intención también, lo cual agradezco, porque no se trata de tomar decisiones drásticas ni precipitadas que efectivamente pueden afectar la estabilidad política. Sí, a lo mejor a muchos se les antoja, pero como decía, es un arma de doble filo. Abogado, por último, preguntarle, ahorita ya nos decía, de este lado, del camino natural que tiene la reforma, lo que vendría sería esperar el 15 de septiembre para esta convocatoria. ¿Qué fechas tendríamos que esperar del otro lado ahora que la Corte ya admitió a trámite este análisis de la reforma, para estar como al pendientes de los siguientes pasos? Porque pues luego, bueno, estos procedimientos legales son algo complicados. ¿Cuáles son las fechas o los momentos que tendríamos que tener ahí muy, muy claros? Pues como están tejiendo sobre el aire y te están sacando de la manga reglas y procedimientos, entonces no hay una fecha tentativa, y eso me explica a mí mismo mejor la intención. Lo que creo que quieren hacer es jugar con los tiempos, y entonces cuando salga la convocatoria, decir, pues seguimos estudiando la Constitución, la reforma constitucional. Cuando se emitan estas normas, decir, van a provocar que esas normas sean impugnadas, pero como ya no les importa quién las impugne, las van a impugnar los propios jueces, y estos lo van a admitir, porque para impugnar reformas constitucionales, además, se están violando todas las normas de procedimiento. No tenían los jueces posibilidad de exigir que se revisara. Solamente la tercera parte de la Cámara de Diputados, la tercera parte de la de senadores, la Comisión de Derechos Humanos, la Fiscalía, la Consejería Jurídica. Ninguno de ellos lo promovió, fueron ellos mismos. Entonces, ya se fueron por la libre, digamos, y podría ser en una semana, pero no son tan nobles, no lo van a decidir en una semana, van a irse pateando el bote para llevar las cosas a un límite constitucional. Entonces, ¿a qué se parece esto cuando resuelven las acciones de inconstitucionalidad? Y mira, hay acciones de inconstitucionalidad que se tardan un año. Yo que litigo a veces para defender al Congreso de Tamaulipas, hemos visto que se tarda 1 año y medio una acción de inconstitucionalidad en la Corte. Entonces no hay plazo cierto para que un ministro, que no sabemos a quién se lo van a turnar, aunque sospechamos a quién no se lo van a turnar, tenga preparado un proyecto, ¿no? Seguramente. Abogado Andrés Rapper, muchísimas gracias por todo lo que nos explicó aquí a la comunidad de Café y Noticias, y gracias por todo su tiempo, y pues seguimos al habla si así le parece correcto. Claro que sí, estamos a la hora.
Muchas gracias. Pues bueno, y esta parte de lo que estamos viviendo son varias frases que podría rescatar del abogado, pero sí, o sea, tejiendo en el aire. Así están las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.